Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Facultad de Ciencias y Educación. Muy buenas tardes para toda la comunidad distritalina, para nuestra Facultad de Ciencias y Educación. Un saludo muy especial para mis colegas integrantes del grupo de investigación Lenguaje, Identidad y Cultura. Es motivo de alegría iniciar este nuevo ciclo de conferencias del grupo de investigación, un seminario que hemos llamado Seminario Permanente de Investigadores del Grupo de Investigación Lenguaje, Identidad y Cultura, GLIC, y que hemos enlazado con el Seminario de Investigación de la Facultad gracias al apoyo de la Unidad de Investigaciones de la Facultad. Quisiera sencillamente saludar, recordarles que GLIC, Lenguaje, Identidad y Cultura, es un grupo de investigación que ya está próximo a cumplir 40 años de existencia. Fue uno de los primeros grupos de la facultad y por supuesto también uno de los primeros grupos en el campo del lenguaje y la pedagogía en Colombia, y pues en esta trayectoria de 40 años pues hemos incidido en muchos frentes, particularmente en la política pública de lectura y escritura. En todas las prácticas discursivas hemos incidido, pero en especial en lo que ha significado la lectura, la escritura y por supuesto en todos los procesos de formación que se han adelantado, de todos los integrantes del grupo que han participado, que han hecho trayectoria en nuestro grupo. Por supuesto que pues está la oralidad como uno de los puntos importantes, el lenguaje no verbal, que es algo de lo que vamos a hablar en esta tarde. Algo importante para toda la comunidad, recordar que GLIC, Lenguaje, Identidad y Cultura, es un grupo de investigación que ha establecido desde sus comienzos un circuito muy interesante en términos de lo que significa, justamente en esta época de ciencia abierta, lo que significan los circuitos entre investigación, formación y circulación. Por ello, desde sus inicios hemos pensado en tener el grupo, pero siempre en sintonía con un espacio de formación que en este momento es la maestría en pedagogía de la lengua materna, donde pues justamente se hacen investigaciones, se avanzan en procesos de formación e investigación en el campo de la educación, del lenguaje, de lo que significa situar el lenguaje y la pedagogía en el territorio escolar, en el territorio educativo. Y la revista Enunciación, una revista que también cumple próximamente 30 años, una revista científica reconocida y acreditada, reconocida y clasificada por MinCiencias, en la que los profesores de este país y los profesores de América Latina y en general profesores de Iberoamérica, profesores de todo el mundo, particularmente Reino Unido, Canadá y Norteamérica, han participado en, digamos, en diversos momentos y de diferentes maneras en el proyecto editorial de Enunciación. Entonces, para mí, en tanto director del grupo de investigación, es un orgullo, es un gusto presentarle a la comunidad universitaria un circuito entre investigación, lenguaje, identidad y cultura, Circulación, que es una revista científica que se llama Enunciación, a la que invito a todos nuestros oyentes en esta tarde a participar, a enviar sus trabajos para su publicación, y el espacio de formación, que es la maestría en pedagogía de la lengua materna, que justo por estos días está eh, sufriendo, atravesando cierto tipo de mutaciones curriculares y de agenciamientos institucionales ante la facultad, el Consejo Superior y por supuesto el Ministerio de Educación, que seguramente en próximos días daremos a conocer cuál es la nueva propuesta, la nueva estructura curricular de nuestro programa de formación. Esta tarde nos acompaña la doctora Yamile Suárez Reina. Es para mí un orgullo tener a la profesora Yamile Suárez Reina por varias razones. Pues primero porque eh, con Yamile podríamos decir que damos cuenta de un trayecto de lo que significa la formación. Yamile hace ya mucho tiempo fue estudiante, no mucho,
fue estudiante, digamos, de la licenciatura cuando yo justamente estaba iniciándome como profesor en la universidad. Y también nos acompaña Gabriela Buitrago como moderadora de esta sesión, que también ha hecho su tránsito por el semillero Hermeneia, que es derivado de este grupo de investigación y que en este momento se encuentra adelantando sus estudios de maestría en México. Entonces, hoy tenemos una conversación muy interesante sobre el papel de los gestos en la conversación coloquial de jóvenes universitarios en Bogotá. Y sencillamente para dar una foto rápida, tendremos un ciclo de conferencias. La próxima conferencia será el 15 de septiembre. Es la entonación y kinesis en la valoración en narraciones de experiencias personales, a cargo de la profesora Gabriela Buitrago. El 6 de octubre tendremos la conferencia de la profesora Paula Cáceres con la competencia literaria desde la biblioteca escolar y la vivencia de un proyecto de aula. Y cerramos nuestro ciclo de conferencias este año, el 10 de noviembre, con la participación de la profesora Sandra Patricia Quitián Bernal, profesora de nuestra facultad, con una conferencia alrededor de lo que significa la lectura y el B-Learning. Todos nosotros comprometidos siempre con los procesos de formación, con interrogar el territorio escolar y con una consigna política, y es que lo que hagamos esté en pro de transformar las prácticas educativas de nuestro país, que en el lenguaje todavía es una necesidad siempre muy necesitada y muy urgente. Entonces, bienvenidos a todos y los dejo con la profesora Gabriela Buitrago, quien nos va a moderar la sesión de hoy. Y bienvenida, profesora Yamila. Un gusto estar con ustedes. Gracias, doctor Mario. Bueno, buenas tardes a todos los asistentes. Es un placer darles la bienvenida una vez más al Seminario Permanente de Investigación de la Facultad de Ciencias y Educación. Como lo ha dicho el doctor Mario, soy Gabriela y voy a servir como moderadora de esta jornada. En el marco de este enriquecedor seminario, me complace presentarles la socialización de una investigación sumamente interesante titulada El papel de los gestos en la conversación de jóvenes universitarios, la cual, pues como se ha dicho, ha sido llevada a cabo por la doctora Adriana Suárez. Permítanme compartir algunos detalles sobre la trayectoria académica de la doctora Suárez. La doctora posee el título de licenciada en Lingüística y Literatura con énfasis en investigación lingüística de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Es maestra en Lingüística Española desde el Instituto Caro y Cuervo y ha obtenido su doctorado en Ciencias del Lenguaje con mención en Lingüística Aplicada de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Cuenta con una experiencia de más de 15 años en la formación de docentes en el área del lenguaje, así como en la formulación y desarrollo de investigaciones a nivel de pregrado y posgrado en el campo del lenguaje y también de la pedagogía lingüística. Ahora, para mantener el orden y para asegurar que nuestra experiencia sea fluida, seguiremos el siguiente esquema. Primero escucharemos atentamente la conferencia de la doctora Suárez y al finalizar les invitaremos a plantear sus preguntas y reflexiones por medio del chat o abriendo el micrófono. Entonces, sin más preámbulos, adelante, doctora Suárez. Listo, Gabriela, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a la Facultad de Ciencias y Educación por crear este espacio, por la invitación a ser parte de este seminario. Y bueno, como lo decía anteriormente el profesor Mario, pues ya llevamos bastante tiempo aquí en la universidad. Es más, hoy estoy desde la facultad haciendo la conferencia. Y bueno, aquí vamos entonces. Ya un segundito, vamos a compartir pantalla. ¿Me confirman, por favor, que están viendo mi pantalla? Gabriela, ¿se ve pantalla? Sí, sí se ve. Y listo. Entonces, un segundo, vamos esto por acá. Y bien. Entonces, como les decía anteriormente, pues es un placer estar desde la facultad, desde esta mi casa, que es la Universidad Distrital, compartiendo con ustedes hoy los resultados de este ejercicio de investigación titulado El papel de los gestos en la conversación coloquial de jóvenes universitarios de Bogotá. En consecuencia, pues el orden que voy a seguir es el siguiente. Pues en primer lugar les voy a contar un poco a propósito de cómo se origina y cómo llega este ejercicio del estudio de los gestos. Luego les comentaré cuál fue el objetivo fundamental de la investigación, cuáles fueron los elementos a tener en cuenta dentro del encuadre teórico, cómo se procesaron cuáles fueron y cómo se procesaron los datos, cuáles fueron los hallazgos y finalmente algunas conclusiones y recomendaciones del estudio. Entonces, para dar inicio,
El estudio de los gestos fue un tema que me interesó desde mi formación, tanto de pregrado, como decía el profesor Mario, aquí en esta licenciatura en Lingüística y Literatura, que en ese momento tenía ese nombre. Luego fue una inquietud que estuvo conmigo hacia mi formación como magíster, solo que allí cambió un poco de orientación hacia el análisis del discurso, y en este momento, cuando decido realizar mi formación doctoral, me doy a la tarea de volver hacia el análisis del discurso, pero en este caso del discurso en interacción, y allí es donde surge esta primera preocupación acerca del estudio de los gestos. Para decantar el ejercicio de investigación, en primera instancia yo había pensado hablar sobre un concepto mucho más amplio, que es el concepto de la kinésica. Sin embargo, a partir de un primer ejercicio que es vital dentro de toda investigación, que es la búsqueda de antecedentes, en ese ejercicio de revisión bibliográfica que se hizo apoyado desde los postulados de Xiao y Watson en el 2019, pues lo que se hizo fue realizar una búsqueda en distintas bases de datos, en distintos repositorios, a propósito de ciertas palabras clave como gesto y discurso, gesto y habla, gesto y memoria, y a partir de esa búsqueda, que comprendió un filtro temporal entre el 2015 y el 2020, se arrojaron una serie de documentos de investigación, los cuales fueron procesados en el software Atlas T en su versión 9 en ese momento, y a partir de allí se elaboró una síntesis temática donde se trataba de identificar como cuáles eran las grandes tendencias en el estudio de los gestos a partir de esas palabras clave que se ubicaron. Como filtro también para esta primera búsqueda en este marco de antecedentes en revisión de la literatura, se tuvo para la limpieza de datos algunas categorías, dentro de ellas que los estudios trabajaran específicamente con seres humanos, es decir, que se descartaron estudios que vincularan los términos o los conceptos de gesto, que utilizaran animales o máquinas, porque también hay procesamiento o investigaciones que abarcan estos dos elementos. Se limita también esta selección en la búsqueda de información a estudios que trabajaran con poblaciones sin anomalías en el desarrollo, es decir, personas que pues no estuvieran dentro de ciertos espectros como el autismo, porque también hay varias líneas de investigación que hacen el abordaje de estudio con gestos con estas poblaciones, pero este no era mi interés en esta búsqueda. También se consideran trabajos en el campo de las ciencias del lenguaje, porque en este ejercicio también vemos que la medicina se encarga del estudio de los gestos, las artes y por supuesto la educación física. Entonces estos también fueron decantados, fueron eliminados como limpieza de datos, y también se incluyeron dentro de este filtro trabajos que tuvieran en cuenta una manipulación experimental. A partir de allí, de esa búsqueda de información, pues se procesan los datos, y luego de hacer esa lectura, clasificación, categorización, gracias a las herramientas que nos proporciona el Atlas T, pues se encontraron algunas, o se llegó a algunas conclusiones que ayudaron a identificar la problemática de investigación. Voy a señalar aquí tres de ellas. En primer lugar, que existen pocas investigaciones que están relacionadas directamente con el estudio de los gestos en interacción, y eso en razón a que muchas de las investigaciones estaban centradas en realizar pruebas experimentales, es decir, en la gran mayoría de los trabajos consultados, cuando se trataba de hacer la aproximación al estudio de los gestos, se trabaja con un grupo focal, el grupo focal visualiza un video y posterior a la visualización del video debe hacer un recuento de lo que allí observó, y esa es la parte que el investigador graba, y allí sobre ello es que se hace el análisis, es decir, no hay una interacción sino simplemente visualización del video. En la prueba experimental el grupo recuenta, y en el recuento es donde se ven los gestos que realizan las personas. Entonces aquí podemos ver que hay poca realmente investigación en lo que se refiere al discurso de interacción. Otro gran grupo de los textos consultados estaban relacionados con procesos de enseñanza y aprendizaje, es decir, en ámbitos de una clase, un maestro y sus estudiantes se hacía el proceso de grabación tanto del maestro como de los estudiantes, ya dependerá de los tipos de investigación, en donde se analizaba, por ejemplo, cuáles eran los gestos que hacía el maestro en el momento de estar
enseñando cualquier contenido temático, y qué papel tenían los gestos que hacía el maestro para la comprensión de los estudiantes. Y también viceversa, cuando un estudiante tenía que hacer una exposición o tenía que dar cuenta de algún contenido, de la comprensión de algún texto, cómo o cuáles eran ese tipo de gestos que se daban en ese proceso. Entonces, muy centrado en procesos de enseñanza-aprendizaje, maestro-estudiante. Y por último, también dentro de los hallazgos en la revisión de la literatura, pues se evidenció que hay muy pocos estudios para el caso de Colombia que se inscriban en el análisis de los gestos en intercambios comunicativos. Particularmente los que se encontraron fueron muy recientes, del 2020 hacia acá, donde un maestro, que en este momento olvido su nombre, trabaja también el análisis de los gestos en intercambios, pero nuevamente dentro del aula de clase. Es decir, hay pocas investigaciones que analicen el gesto en procesos de interacción diferentes a el proceso de enseñanza y aprendizaje. A partir de los hallazgos, de estos tres grandes grupos de hallazgos, pues veo en el ejercicio la importancia de analizar los gestos en un proceso mucho más interactivo, y en este caso pues me interesó evidenciar cuáles eran las particularidades que tenían los gestos en las conversaciones. Por eso hablamos nuevamente del discurso en interacción, pero no cualquier conversación, porque cuando estamos mediados en el aula hay bastantes grados de formalidad o de informalidad. Me interesó analizar qué pasa con la conversación coloquial en jóvenes universitarios en Bogotá, y cómo esos gestos presentes en estos campos de la conversación, en este contexto en particular, pues se configuran como formas o diversos modos de configurar el significado. Básicamente ese fue el propósito de la investigación. En cuanto al encuadre teórico, pues se tuvieron en cuenta 6 elementos: los gestos, los tipos de gestos, la cognición encarnada, la multimodalidad, la conversación y pues obviamente lo coloquial. Cuando hablamos sobre los gestos, en este trabajo adoptó la posición inicialmente de David McNeil, quien en 1992 nos define los gestos como movimientos comunicativos de las manos acompañados de discurso que los hablantes producen para expresar una idea o significado. ¿Qué pasa en este caso con los gestos? Los gestos pueden tener una intención comunicativa, son conscientes en el sentido en el que tenemos una intención en el momento de comunicarnos, y este tipo de gestos desde la perspectiva de McNeil hace parte de la interacción y de la intención comunicativa. Eso no quiere decir que el gesto se considere como una conciencia despierta o como un cálculo o como un awareness, sino que en este caso, cuando estamos hablando de la intención comunicativa, decimos que el gesto es consciente debido a que está determinado por la intención comunicativa que tiene en este caso el hablante. Esta definición de gestos, que si miramos la fecha de la bibliografía, uno dice, bueno, McNeil 1992, ¿será que no hay otros autores? Pues ha sido complementada en esta propuesta a partir de lo que nos plantea Kendall, que es otro de los grandes analistas del gesto, donde decimos que es un movimiento con una intención, y aquí vemos el caso que nos plantea Kendall para entender cuáles son las fases que va a tener el gesto. Es decir, tenemos una primera fase de preparación, que es lo que vemos, una especie de posición de reposo, luego hay un movimiento de la mano, ¿no? En este caso, que es donde se da el trazo o el stroke o la fuerza en el momento de realizar la gesticulación, y por último una posición donde volvemos al reposo, que es la posición de descanso. Esos son como los 3 momentos del gesto. Ahora, ¿por qué es importante retomar la postura de Kendall para el análisis de los gestos? Porque es lo que nos va a permitir identificar cuál será el objeto de estudio. Porque cuando estamos en la interacción cotidiana podemos hacer muchos tipos de gestos. Muchos autores, por ejemplo, Poyatos utiliza o analiza algunos gestos que son altamente convencionalizados, como los emblemas, como por ejemplo el de amor y paz, o el de estamos todo bien, o como dicen los chicos ahora de chill, profe. Bueno, ese tipo de gestos no los analizamos acá, nos centramos en este tipo de gestos con estos componentes: preparación, stroke y retracción, y esos están unidos en 3 fases con el elemento comunicativo. Es decir, desde el plano fonético
y fonológico porque están muy relacionados con la sílaba específica, una palabra en particular que nos están diciendo. En el plano semántico, pues porque obviamente son los que constituyen el núcleo de aquello, de la oración que se está construyendo, y pues obviamente pragmático en relación con su intención comunicativa. Así que esos son como los elementos fundamentales en cuanto a la definición de gesto. Vamos por acá. A partir de esta definición de McNeill y de Kendall, pues se complementa esta propuesta con tipos de gestos a partir de una adaptación de Kendall, nuevamente McNeill y Cornelia Müller en el 2014. Entonces los tipos de gestos que se tuvieron en cuenta para este proceso investigativo fueron 4 de ellos. Los primeros, que son los gestos de tipo icónico. Esto quiere decir, son tipos de gestos cuyo contenido semántico se determina, como lo vamos a ver en la imagen, a través del contenido presente en el discurso oral. Y estos se incluyen, y aquí es donde viene el aporte de Cornelia Müller, con 4 elementos dentro de los icónicos. Entonces, cuando hablamos de esta propuesta de Müller, tenemos 4 tipos. El enacting, es decir, que cuando estamos haciendo este tipo de gestos con estas fases, las manos realizan una actividad que normalmente hacemos. Por ejemplo, si estamos en una conversación y yo quiero decirle a mi interlocutor que me voy a desplazar muy rápido de un lugar a otro, entonces pues hago icónicamente con mis dedos este gesto, ¿cierto? Entonces las manos realizan la actividad que hago, lo cual podemos mostrar a otros. Hay otro tipo de gesto que es el tipo molding, es decir, como su nombre indica, el moldeo, y es como si esculpiéramos con las manos, es decir, como si en el proceso comunicativo estuviésemos con una especie de arcilla y moldeáramos, esculpimos con las manos para representar ya sea el tamaño o la forma tanto de un objeto o de una idea. El siguiente, que es el embodying, o casi que corporalizar, y eso quiere decir que este tipo de gestos, en ese tipo de gestos el cuerpo o las manos se convierten en el objeto, es decir, que funciona por sustitución, es decir, las manos sustituyen el objeto o la idea en particular. Pensemos en este caso, hay un video que trabaja mucho Cornelia Müller para explicar la corporización del gesto, cuando algunos pilotos están enseñando a los futuros cadetes cómo deben hacerse las maniobras en tierra antes de utilizar los simuladores y demás. Entonces utilizan el mismo cuerpo para explicar cómo va a ser la pirueta, cómo va a ser el giro, etc. Ese sería como un buen ejemplo de cómo se encarna el cuerpo, cómo podríamos utilizar el cuerpo para sustituir a un objeto o una idea. Y el último tipo de gesto icónico es el drawing, o el dibujado o el delineado, que como su nombre lo indica es donde se delinea o se dibuja ya sea una idea, un objeto o una acción. Entonces ahí tenemos en este caso los tipos de gestos icónicos. ¿Qué podemos decir entonces en relación con estos gestos icónicos? Estos representan en el contexto una situación o un objeto real que ha sido descrito, que ha sido mencionado dentro de la producción oral. De allí que se afirma que tienen una alta relación con el contenido semántico en el proceso de la interacción. Otros tipos de gestos son los gestos rítmicos, y estos son los que se presentan en correlación con la prosodia discursiva, son los que utilizamos para hacer énfasis, gestión de los turnos de palabra. Algunos autores también utilizan la terminología en inglés como los gestos beat, pues porque precisamente nos dice estos son los gestos en donde hacemos énfasis en el ejercicio de la interacción. Hay otro tipo de gestos que son los gestos metafóricos. Estos dan cuenta de ideas abstractas y que tienen su marco interpretativo dentro de la cultura, y aquí pues tenemos que hacer una alusión a, por ejemplo, textos como metáforas de la vida cotidiana, gestos metafóricos donde, por ejemplo, decimos que cuando movemos nuestra mano, decir que estamos súper bien, estamos haciendo una metáfora que si estamos haciéndolo hacia arriba es mejor, si estamos hacia abajo es peor. Entonces aquí está muy relacionado con esos elementos de las metáforas de la vida cotidiana. Y por último tenemos los gestos deícticos, y estos indican o señalan aspectos abstractos y suelen acompañar el habla o sustituirla. La deixis tiene que ver con señalar, pero bueno, ya ahora más adelante con los ejemplos vamos a profundizar en eso.
Básicamente, este encuadre teórico de gestos y tipos de gestos fueron los que se utilizaron para hacer el análisis del corpus. En términos también del encuadre teórico, se retomó pues el concepto de la cognición encarnada, esto a partir de los postulados de Clark, donde nos dice que el cuerpo juega, el papel que juega el cuerpo en los procesos cognitivos. Es decir, que cada vez que nosotros estamos en una interacción o estamos en un proceso más allá de la conversación o estamos aprendiendo algo, siempre el cuerpo está jugando un papel muy importante cuando estamos aprendiendo cosas. Y en este caso hay un giro que se llama la cognición encarnada, donde se manifiesta un interés relacionado con el lenguaje, dado que cuando nosotros nos expresamos con otros o expresamos nuestros pensamientos, movemos nuestro cuerpo, que es lo que estoy haciendo en este caso, o sea, realizamos gestos. Y esto da cuenta de nuestras experiencias perceptivas, motoras y tanto para la mente como para el cerebro. Entonces allí viene ese componente de la cognición encarnada. El siguiente concepto que se tomó en cuenta es el de la multimodalidad. Inicialmente pues entendemos la multimodalidad como los diferentes modos a través de los cuales podemos construir significado, que es como la definición básica que nos da Gunter Kress. Sin embargo, acá se retoma el concepto de multimodalidad como desde la perspectiva de Mondada, es decir, varios modos que incluyen no solo el lenguaje, sino también otros modos tales como el gesto y la expresión facial. En ese sentido, cuando nos referimos en este trabajo a la multimodalidad, es porque tenemos dos componentes, un componente visual, visogestual, que sería un modo, y el otro que sería el modo verbal. Hay otros tipos de modos, pero acá lo que me interesa es cómo los modos verbales y los modos visuales o gestuales, que es el caso que acá se estudia, empiezan a jugar en coordinación para establecer una intención comunicativa y sobre todo para determinar los cambios en el flujo de la interacción comunicativa. Entonces, a eso es a lo que nos referimos acá con el concepto de multimodalidad. Y esta multimodalidad está en estrecha relación tanto con el concepto de cognición encarnada como con la noción de gestos de McNeil, Kendall y de Cornelia Müller, porque el habla y el gesto son portadores materiales, es decir, son una especie de material carriers, es decir, ellos llevan el significado. El significado no ocurre en el vacío, sino que se sitúa en un entorno y está encarnado tanto por la parte verbal como por los gestos visibles, en este caso la gesticulación que hacemos con las manos. El siguiente componente teórico fue el caso de la conversación y aquí pues hacemos alusión a una de las teóricas más importantes para el caso del español, que es Amparo Tuzón, donde nos dice que la conversación es una práctica social, es una de las más antiguas, la primaria y una de las más importantes a partir de las cuales pues podemos socializar con otros. Ese es el concepto fundamental que se retoma de Tuzón a propósito de la conversación, y esta práctica social hace posible otras prácticas sociales. Es importante retomar acá el análisis de la conversación porque digamos que una de las grandes tendencias que se ha dado a propósito de la conversación está interesado también con la perspectiva encarnada y el enfoque multimodal. Es decir, se ha creado en los estudios de la conversación una rama que se llamaría como el giro encarnado y busca analizar cómo en el proceso de la conversación, que antes estaba centrado solamente en los intercambios verbales, ahora también podemos ver en coordinación cómo el papel del cuerpo está sumando o está aportando a la construcción de esos significados. Y por último tenemos el concepto de lo coloquial, que es tomado de un autor que es Antonio Briz, que es uno de los que ha trabajado fuertemente estas definiciones sobre lo coloquial, opuesto al registro formal. Y cuando hablamos de lo coloquial, o bueno, citando a Briz en esa equiparación entre coloquial y formal, cuando hablamos de lo coloquial hay unas características o rasgos. Uno de ellos es el marco familiar. ¿Eso qué quiere decir? Que quienes estamos en el proceso de la conversación coloquial, quiere decir que hay una relación de proximidad de saberes, experiencias, contextos compartidos con otros. También hay otro rasgo que es la cotidianidad temática, es decir, vamos a hablar siempre de temas muy parecidos
o llegan los mismos temas en el momento en el que estamos realizando la conversación. Hay un tono obviamente más informal y como señala Antonio Briz en su texto del 2010, Lo coloquial y lo formal, el eje de la variedad lingüística, esta es una característica muy dinámica. ¿Eso qué quiere decir? Que podemos hablar de temas de especialidad, pero también en un marco de lo coloquial. Es decir, yo puedo hablar de la filosofía, puedo hablar de economía, puedo hablar de lingüística, que son temas que en apariencia, si estamos considerando lo formal desde una mirada muy estática, diríamos, esto no se podría pasar al plano del discurso coloquial, pero lo que nos dice Brice es que lo coloquial tiene una ventaja grande y es que podemos llevar todos esos temas de la especialidad a el plano de lo coloquial. ¿Por qué? Porque podemos ser más flexibles con la terminología, con los elementos de la interacción, con incluso las preguntas y contrapreguntas que estemos haciendo a propósito de ese tema. Es decir, no es excluyente hablar de temas de especialidad desde un registro formal a un registro coloquial. Y hay otro elemento que quiero señalar acá que está muy relacionado con el trabajo y es que también el género que se utilice es importante de tener en cuenta para analizar lo coloquial. Hay géneros que son o que se prestan más para que sean coloquiales o para que sean formales. En ese sentido, si hablamos de la conversación, pues da muchísimo más pauta para que se considere coloquial. Es decir, el género, en principio, es permite evidenciar el uso de un registro frente a otro. En este caso, la conversación pues va a privilegiar el uso de lo coloquial. Bueno, vamos entonces al encuadre metodológico. En cuanto al encuadre metodológico, este estudio fue un diseño transversal con alcance descriptivo. Fue una investigación mixta, cualitativa y cuantitativa. El aspecto cualitativo estuvo en relación con analizar las categorías que se presentaron teóricamente en el cuadro anterior, y en el análisis cuantitativo interesaba ver frecuencias y cuáles eran los gestos más empleados en ese contexto particular. No fue de tipo experimental, precisamente por lo que se mencionó al inicio de la presentación, porque se quería básicamente establecer la espontaneidad de los datos. Como lo mencionaba anteriormente, es un diseño transversal con alcance descriptivo. Esto quiere decir que se busca hacer como una especie de instantánea, como una foto del fenómeno en un momento particular y con una población en particular. Entonces, mi objetivo al determinar este tipo de diseño era describir los elementos que están siendo estudiados, en este caso los gestos, la conversación en un grupo particular de jóvenes, y no interesaba establecer las relaciones causales entre ellos, sino simplemente describir, identificar patrones, tendencias y características de los gestos, de los tipos de gestos para esta población en particular. Y más aún teniendo en cuenta que hay pocos estudios a propósito en Colombia y con esta población en particular, no había datos para establecer un estudio tipo culturalista, que sería muy importante hacerlo, pero para poder dar paso a ese tipo de estudio, se necesitan primero este tipo de estudios de alcance descriptivo, donde determinamos la población, el fenómeno específico, se recolectan los datos y se analizan esos patrones, esas tendencias y esas características. Posteriormente, espero, pues, con muchos más datos, poder hacer estudios de tipo culturales y superar esta restricción de tipo metodológico. Bueno, ¿cuáles fueron los datos? Los datos fueron tomados en una universidad pública de Bogotá con un grupo de estudiantes, 35 estudiantes, en un rango de edad de los 18 a los 23 años. Para ellos se diligenció un consentimiento informado, para ellos se siguieron los protocolos que da la universidad y además se tuvo en cuenta la ley de protección de datos para pues, proteger la información de los participantes. Es necesario aclarar que en el momento de la recolección de datos se dio en un curso de Lingüística 1 y lo que se le pidió a los estudiantes en su momento, estábamos trabajando en Lingüística un tema que es la morfología y que
hicieran una sesión de estudio, que iban a ser grabados, ellos iban a charlar sobre un tema de especialidad, por eso la aclaración que se hizo previamente con Brice, iban a hablar sobre un tema de especialidad, que es la lingüística. Sin embargo, a pesar de tener un tema de especialidad, lo tenían que hacer, bueno, era grabar básicamente una sesión de estudio, es decir, tenemos este tema, vamos a charlar sobre este tema, hagan de cuenta que están repasando, estudiando para el parcial, en lingüística 1, y bueno, y a partir de esa indicación, de esa consigna, se toman los datos. Obviamente, pues previo el diligenciamiento del consentimiento informado. En estas sesiones se grabaron, o sea, se utilizó como corpus de análisis 37 minutos y 5 segundos de grabación. En apariencia uno pensaría que 37 minutos y 5 segundos de grabación es bastante corto, sin embargo, de acuerdo con lo que plantea Alan Schenke de la Universidad de Briege, esto es de hecho una cantidad bastante amplia porque el nivel de minuscia que se debe tener para establecer las 3 fases de los gestos que mencionábamos al inicio, la preparación, el stroke y la retracción, pues lleva bastante tiempo. Entonces, teniendo en cuenta esas indicaciones que da el doctor Schenke, pues se utilizó este set de datos 35 minutos 5 segundos de grabación para poder hacer la marcación del corpus a través de una herramienta que es el ELAN en su versión 6.2, que es un software libre que fue creado por el Instituto Max Planck, y a partir de allí pues poder utilizar todas las definiciones que expliqué anteriormente a propósito de los gestos, los tipos de gestos, y empezar a vincularlos con la transcripción que se hizo de cada una de las conversaciones, empatar cada conversación y cada una de estas palabras en su fuerza del stroke, es decir, empatar el plano fonético, fonológico, el plano semántico, el plano pragmático, para indicar la relación o la dialéctica que existiera entre el gesto y la palabra. En este proceso de marcación se tiene en cuenta, es decir, Schenke en la Universidad de Briege planteaba varios elementos o formas de realizar las marcaciones. Una de ellas era tener en cuenta la dominancia que hay en las manos de los interlocutores. Sin embargo, para esta investigación en particular no se tuvo en cuenta si el interlocutor hacía más gestos con la mano izquierda o con la mano derecha. Eso se deja de lado, pero pues puede ser, por ejemplo, alguien que esté interesado, ese podría ser un elemento a tener en cuenta para futuras investigaciones, cuál es la mano dominante cuando se hacen los gestos. En este caso no se tuvo en cuenta. Otra característica que se tuvo para hacer la marcación o en el proceso de la marcación fue la revisión, porque digamos que luego de la transcripción, de montar los videos en el ELAN y de segmentar todo lo que les he contado, siempre es importante tener una mirada externa. Y en este caso, la primera mirada externa se dio a partir de este curso de la Universidad de Briege, donde el doctor Schenke también tuvo la posibilidad de hacer una revisión preliminar de los datos, y luego hubo otro filtro con otro compañero de curso de esta universidad, quien también dio una mirada a este set de datos para verificar que efectivamente tanto las definiciones operacionales que se tuvieron en cuenta como el proceso de marcación estaba adecuado, es decir, se tienen 3 filtros para el análisis y verificación de las posibles dificultades que se puedan establecer en el momento de la marcación. A partir de esto, pues entonces el ELAN arroja un texto plano en TXT que fue luego procesado a través de otro software, que es el lenguaje de programación Python, que saca las características. Aquí, pues teniendo en cuenta también las restricciones del consentimiento informado, se decidió denominar a cada uno de los interlocutores con rasgos de su vestimenta. En este caso vemos algunos en la imagen como joven collar o camisa cuadros y el número del participante para pues guardar el anonimato. Y además de ello pues nos presenta pues cuáles fueron como las frecuencias. Entonces a partir de lo que se procesa en Python para identificar las frecuencias que eran nuestro interés desde la perspectiva cuantitativa, entonces se cuenta con 37 minutos y 5 segundos de grabación, se tuvo un set de datos de 1022 registros. Y esos 1022 registros, con las interacciones de las 35 personas, nos muestra
el número de interacciones, es decir, tenemos desde el participante denominado gorra azul, participante 5, que tenía muy pocas interacciones, hasta el participante denominado joven collar 8, participante 8, donde tuvo 62 interacciones. Aquí es importante, aunque no fue el eje cruzar variables entre el número de participantes de la conversación versus número de gestos, sí es importante para posibles estudios posteriores que estos dos participantes, tanto el extremo más bajo como el extremo más alto, hacían parte del mismo grupo de conversación y fue uno de los grupos que tuvo 5 integrantes dentro del proceso. Habría que, pensando en futuros ejercicios de investigación, qué pasa con el número de participantes y si este puede llegar a ser un elemento significativo no solamente para el número de turnos de palabra, sino también para el número de gestos asociados a cada interacción. Como este es un estudio de tipo descriptivo, pues no se tuvo en cuenta, pero sí podría ser una beta de análisis posteriormente, cruzar el número de participantes versus el número de gestos. Ahora, en cuanto el otro objetivo cuantitativo, que era identificar el número de interacciones por tipo de gesto, acá vamos a ver a cada uno de los participantes y en cada uno de ellos vemos que sí hay una marcada tendencia hacia gestos de tipo díptico y tipo de moldeo, que ya ahora vamos a ver en detalle algunos de los ejemplos. Entonces aquí viene la frecuencia por cada uno de los participantes versus el número de gestos. Y aquí vemos ya el total de gestos específicos empleados dentro del set de datos y vemos con un 82.4% de gestos deícticos en este contexto particular, seguido de un 12.5% de gestos de moldeo o molding, un 3.13% de gestos rítmicos y hay una poquísima representación de los demás tipos de gestos. En conclusión, acá en esta primera parte de las frecuencias de tipos de gestos versus uso, tiene que ver con gestos deícticos y gestos de moldeo, con casi 98% de gestos utilizados en las interacciones, es decir, que son los gestos más representativos. Ahora, en relación con los ejemplos, lo que nos interesa ver ahora es qué pasó con estos ejemplos. Entonces vemos acá, como les contaba anteriormente, la consigna o como la instrucción que se les dio a los estudiantes en su momento de la recolección de los datos es: tenemos este tema, vamos a charlar sobre este tema, muy formal, muy tranquilo. Obviamente acá también hay que hacer las aclaraciones que los primeros minutos de la grabación casi no se tienen en cuenta porque están muy pendientes de la cámara, se sienten muy nerviosos, pero en algún momento la gente se desconecta, se le olvida que está siendo grabada y están muy comprometidos con la conversación, entonces se descartan esos primeros minutos de grabación y nos centramos, sobre todo cuando ya ellos se han olvidado, que es casi dos o 3 minutos, se pasa como el estrés traumático de estar frente a una cámara y a partir de allí empezamos a ver los tipos de gestos. Entonces acá en esta parte de este ejemplo que vemos en pantalla, en este ejemplo vemos un tipo de gesto de tipo icónico con un subtipo, que es en acto, es decir, donde nuestras manos están realizando una acción. En este contexto, los participantes de esta grabación están hablando sobre un concepto lingüístico que es la recursividad, es decir, que hay una especie de estructura lingüística y que podemos llenar esa estructura lingüística para hacer enunciados infinitos. Y en esta parte de la conversación, la participante, la mesa negra participante 24, está haciendo la alusión a que el concepto de recursividad lo estoy equiparando desde la perspectiva verbal, como lo va a ver textualmente cuando vas agregando y le vas agregando, como cuando estás haciendo un jueguito. Es decir, que para la recursividad es meter cosas. Y acá el enacting con los gestos de las manos es hacer esta acción. ¿Sí? Está actuando la acción de empacar. Entonces puede ser que estoy cocinando y estoy poniendo distintos ingredientes dentro de la olla, o si estoy haciendo un juego, como cuáles son las partes que voy a tener en cuenta,
Es decir, en este caso particular, la mano está recreando una acción que suele hacerse con la mano misma. Es decir, se está representando, se está esquematizando la representación del concepto de recursividad, que es un concepto muy abstracto a partir de un elemento muy físico, que es agregar o poner palabras para poder comunicar. En este caso, esta acción del cuerpo es un recurso corporizado. El cuerpo se evidencia un proceso de comprensión de significado, es decir, la estudiante en el momento de hacer el gesto no solamente está mencionando en términos coloquiales lo que puede llegar a significar el concepto de recursividad, sino que además el proceso corporal me está dando cuenta de la comprensión del significado, porque efectivamente eso es la recursividad, poner elementos en una estructura para generar sentido. Otros tipos de ejemplos tienen que ver con el molding o el moldeo. Este tipo de gesto es una representación donde, como lo decíamos anteriormente, se esculpe con las manos, creo con las manos, ¿cierto? En este caso para dar cuenta del tamaño, de la forma de un objeto o una idea. Como les mencionaba también previamente, estamos hablando de un concepto que es la morfología y uno de los conceptos asociados es el concepto de morfema. Si nos vamos a la definición del texto base, en su momento el morfema es una unidad mínima de significado o función gramatical. Esa es como la definición que se tomó del texto, que es un texto de Jules de 2008. Entonces, retomo, el concepto de morfema es una unidad mínima de significado o función gramatical. Ahora, en el proceso de conversación, en el momento en que ellos están tratando de comprender ese concepto, una de las participantes utiliza el ejemplo del molding, es decir, bueno, acá obviamente otra aclaración, los videos están muy desenfocados precisamente para cubrir un poco el rostro de los participantes, aunque ellos han autorizado el uso de sus imágenes y el uso de sus discursos. Bueno, cierro paréntesis. Acá, retomando con el molding. Entonces, una de las participantes utiliza este gesto, es decir, el índice y el pulgar, para identificar o para mencionar qué es eso del morfema. Y dentro de su intervención dice es que los morfemas son esas partes chiquiticas. Y aquí vienen el stroke, las partes chiquiticas, entonces viene el momento en que se une el plano fonético, semántico y pragmático más el plano visogestual. Y esas partes chiquiticas las moldea con sus manos a las partes a las que alude. Es decir, la idea de morfema se está esculpiendo a través de la abstracción, no solamente de los elementos significativos del concepto, sino que el gesto apoya ese componente verbal y nos va a esculpir lo mínimo con la forma que está poniendo con sus manos. O sea que aquí no solamente se está recuperando el concepto desde el plano verbal o desde la modalidad verbal, sino también desde la modalidad visogestual, porque estoy identificando los límites de esa unidad mínima, chiquitica diría la participante, con significado o una función gramatical. Aquí vemos otro ejemplo de moldeo de otro participante. En este caso, este participante no está aludiendo precisamente al concepto de morfema, sino al concepto de morfo, anomorfo, particularmente al de morfo, pero también recupera la idea que pretende expresar nuevamente con el moldeo. Hace la misma elección, índice y pulgar para identificar que es una parte más pequeña. Entonces recupera el concepto de morfo y pone los límites. Y acá es importante recordar lo que ya se ha mencionado antes, y es que si este fuese un gesto de tipo convencionalizado, pues siempre que hacemos esto significaría morfo, pero no. No nos interesa la visión cultural, no nos interesan los gestos convencionalizados, sino cómo los recursos corporizados en este caso dan cuenta del plano de ideas abstractas. En este caso, la idea de morfo y en el ejemplo anterior, el plano de morfema. Es decir, podemos hacer un gesto para recuperar o apoyar ese significado que se está construyendo. También vemos en el caso del moldeo un problema que ocurrió con alguna de las participantes. En este caso ella con su grupo estaban charlando, recuperando la información, y ella estaba diciendo, bueno, yo quiero definir el morfema. Para mí el morfema es como, y se quedó con el es como. Nunca llegó en su intervención a definir totalmente lo que era el morfema. Y vemos acá
que su mano está buscando la forma, pero no se recupera ni léxicamente ni gestualmente. O sea que aquí sí, eso que nos indica que no se recupera la idea que se pretende expresar, no se recupera ni léxica ni gestualmente. Eso quiere decir que no hay una comprensión tanto del concepto, y obviamente el recurso corporizado tampoco alcanza a recuperar ese concepto. Cuando hacemos esta relación de gesto y palabra, la dialéctica gesto-palabra es como si estuviésemos tomando una instantánea o una fotografía de nuestro pensamiento, qué está pasando por nuestra cabeza en el momento que nos estamos refiriendo a determinadas cosas. Y acá lo que vemos con el caso del moldeo es que si yo tengo un moldeo definido, significa que he recuperado ese concepto y lo puedo corporalizar, y obviamente significa que tengo una aprehensión real del concepto. Pero cuando hay problemas en el moldeado, en este caso particular, significa que aún no tengo la comprensión real ni del concepto, y no se recupera ni en el plano léxico, perdón, en el plano discursivo, ni mucho menos en el plano gestual. Es decir, que esa idea aún hace falta cocinarse un poquito más, utilizando la metáfora, para poder llegar a ser comprendida. Otro tipo de gestos fue el delineado o el drawing, en donde los participantes, algunos de los participantes, pues como su nombre lo indica, dibujan para hacer más claro aquello de lo que se está hablando. En este caso particular, están hablando a propósito de los morfemas libres y el morfema ligado, y uno de ellos está hablando sobre el plural. Entonces, para hacer mucho más claro el concepto de la pluralidad, dibuja en el aire la famosa S. Bueno, ahí vamos un poco dentro de la imagen, cuál es la trayectoria que hace el índice. En el drawing siempre, bueno, en la gran mayoría de los casos el drawing se hace a partir del índice y el delineado de las formas. Ese es uno de los tantos casos para reforzar, en este caso, valga la redundancia, la noción de pluralidad. Es decir, se recupera léxicamente, pero además hay una ayuda visual que le permite al interlocutor reforzar eso que se ha mencionado previamente. Hubo otros tipos de drawing, no los voy a presentar acá, solamente los voy a mencionar. Uno a propósito de la escritura, entonces se hace el delineado de cómo es el proceso de la escritura de izquierda a derecha. Otro a propósito de las terminaciones, panadero, florero, bueno, entonces la terminación ereo, aparece también allí la información. Es en cuanto al rol. Otro tipo de gestos tienen que ver con los gestos deícticos. En este caso hay deixis de tipo abstracto, y la deixis abstracta nos representa ideas que no se encuentran relacionadas directamente, pues en algunos casos sí, con las formas deícticas gramaticales para gramaticalizar el contexto. En este caso aparecen estos gestos deícticos de bastantes formas. Una de ellas es presentar una idea como si fuese, ¿cómo decirlo?, utilizando la descripción. En este caso, el participante está tratando de contarle a los demás el concepto de la morfología o la definición de la morfología, entonces utiliza esta descripción, hace consumar este gesto para recuperar la información. Ese gesto cívico corporiza, básicamente, como decía anteriormente, tenemos una ventana al pensamiento, y ese proceso es la búsqueda de información. Es como cuando decimos, no, es que está cargando la información. Entonces, a medida que estoy recuperando la idea, el gesto también me da cuenta de que estoy buscando la idea, y eso es algo que dentro de las categorías propuestas por Schenke es lo que se denomina buscar la información, o gestos de descripción, de corporalizar la búsqueda de información o buscar la palabra adecuada. También hay otros gestos deícticos que hacen parte del common ground o el terreno común, y esos se vieron identificados a propósito de señalar y demostrar el acuerdo con otros. Entonces, cuando estamos dentro de las conversaciones estudiadas, si alguien está diciendo o está presentando cualquiera de sus ideas y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo, entonces hago este gesto, señalo al otro, estoy de acuerdo, es exactamente lo que tú estás diciendo. Entonces, esta función que inicialmente es la de señalar al otro, aquí está marcando el acuerdo con aquello que se está mencionando, y esto nos da cuenta de los
aportes que realizan los interlocutores para la construcción del discurso conversacional, es decir, estamos creando un terreno común, no solamente para aquellos que están en el contexto, es decir, a los dos interlocutores, sino los que también están acompañando ese contexto en particular. Otro tiene que ver con el gesto de la presentación. Esto Shenki lo empezó a estudiar a partir de algunos gestos que se trabajan en Tailandia a propósito de ciertos talk shows, donde cuando llegan los invitados, siempre el presentador hace este gesto, así como lo vemos en pantalla. Y a partir de allí se empezó una especie de clasificación donde se presenta no solo a la persona, es decir, ya a partir de los estudios en Tailandia, Shenki dice, bueno, esto también lo podemos ver para presentar no solamente personas, sino también ideas y objetos. En este caso particular, las ideas. Para el caso citado en esta figura, una de las participantes está presentando el concepto. Es que lo que nos falta es el concepto de morfología o el concepto de morfema. O sea, presento el concepto. Obviamente tiene una función de tipo declarativo, que es lo que se denomina como la palma apunta, se apunta con la palma hacia arriba. No se utiliza la palabra díctica, pero obviamente aquí se está presentando el concepto o el ejemplo de ese concepto en particular. Bien, eso en cuanto a la presentación. También hay otros tipos de DICSIS donde señalamos categorizaciones y contrastaciones. Como lo mencionaba anteriormente, aquí hay varios tipos de morfema. Entonces, lo que vemos dentro de estos fotogramas es que las participantes están hablando de los tipos de los morfemas. Entonces, hay morfemas libres y hay morfemas ligados. Utilizan el señalamiento o el apuntamiento para identificar cuáles son esos morfemas, así como si estuviesen pintando una especie de mapa conceptual en el aire e identificando dónde estarían ubicados, cómo se categorizan, cómo se contrastan los morfemas libres versus los morfemas ligados. Y acá aparece nuevamente ese gesto de tipo deíctico. También tenemos la DICSIS de señalar a otros o señalarse a sí mismo dentro del proceso de la conversación. En este caso, cuando hablamos de señalarse a sí mismo, hay unas características de tipo factual, porque está asociado al hecho, en el caso del fotograma que tienen al pie, en la parte de abajo, en el número 25, la participante está aludiendo que ella fue la que yo no vine a clase, ¿cierto? Entonces ella está refiriéndose a su propia, a la razón por la cual ella no asistió. Entonces, para señalar y diferenciarse de otros posibles casos de inasistencia, pues es que yo en la que no vine a clase ese día, por eso no conozco el tema. Entonces, aquí hay una característica factual para explicar su posible inasistencia a clase y marcar la diferencia frente a otros, yo versus lo que ustedes presentan. Y en el fotograma que dice video 3, que vemos con el numeral 26, ella quiere marcar la diferencia frente a lo que dice su compañera. Entonces señalo a otros para no estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo, o también se utilizaba para señalar, intercambiar los turnos de palabra, y que es lo que se aporta dentro del plano de la conversación. Bueno, también un último gesto que se vio tiene que ver con la inconformidad. Eso básicamente ocurrió en muy pocas conversaciones, y es que se señala la inconformidad con no solamente el movimiento de la mano, sino también el movimiento del brazo hacia atrás y el movimiento del torso, es decir, como retractándome o diferenciándome de aquella idea que quiero mostrar frente a otros. Entonces, en el caso particular, estaban ellos discutiendo que no estaban muy claros los conceptos que estaban trabajando porque no habían leído, uno no había asistido a clase, que otro no se estaba tomando en serio en la universidad, que estaban pensando en un partido. Entonces, en 3 momentos diferentes de la conversación, hacen la inconformidad, es decir, muestran el gesto de separarse de lo que se entiende. No, pero esto no tiene que ir de esta manera. Entonces, esta manifestación de inconformidad se representa con el movimiento del gesto hacia atrás, se representa una negación en la acción pasada, por eso lo hacemos hacia este lado. Luego habría que mirar con más detalle para futuras investigaciones qué pasa con el movimiento de la mano, si es el dorso o no, para ver qué posibles ideas también conlleva como este significado.
Básicamente, estos son algunos de los ejemplos más representativos en relación con los tipos de gestos estudiados. Y bueno, acá vamos entonces a la parte de las conclusiones. Pues el objetivo era mirar qué pasaba con los gestos en la conversación coloquial y a partir de eso pues vemos que hay una naturaleza representacional de los gestos en el habla coloquial. En este caso, realizar gestos con las manos parte del hecho de que se tienen cosas en el mundo sobre las cuales se habla, sobre ellas se tiene una percepción y una conceptualización que se esquematiza a partir de aquello que percibimos a través de la sensorialidad. Creo que hay un problema con el audio. Me salió un aviso de problema con el audio. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Ok. Bien. El segundo, los gestos son modos particulares de representar que implican la orientación hacia facetas específicas de los objetos percibidos y concebidos en el mundo. Como lo decía también en el cuadro teórico, esta aproximación de McNeill, de Kendall, de Müller, es pensar que hay una dialéctica entre gesto y palabra, es decir, no están separados, cada uno de ellos representa una relación que me va a aportar un significado. Ahora, ¿qué es lo que aporta ese significado? Una ventana al pensamiento. El gesto que estoy haciendo también está dando cuenta de cuál es mi proceso frente a la comprensión de determinadas cosas percibidas o concebidas en el mundo. Para el caso particular, lo que aquí se estudió fue aquello que ellos comprendían o entendían a propósito de la morfología del español. Se configura el significado a través de los gestos en la conversación de jóvenes universitarios. Y aquí pues nos devolvemos un poco a la deixis, que hizo referencia a ideas abstractas, obviamente debido a que el tema central de la conversación fue bastante abstracto, pero esa deixis con las diferentes formas de señalar, obviamente identificando cuáles eran esos elementos de significado frente al tema en particular. Vimos también los gestos de inacción, donde esas manos o las manos utilizaban en mitad de una acción para explicar el funcionamiento de una idea, como en el caso del concepto de recursividad, ponemos dentro de una misma estructura. El caso del moldeo, donde podemos decir que a mayor definición del moldeado, mayor comprensión del concepto explicado, como en los dos casos que vimos anteriormente. El delineado o el drawing, donde se esquematizan esas escenas de manera que cobra relevancia en el contexto de la conversación y destaca el nivel de comprensión de quien habla y obviamente la preocupación y la intención para que el otro o mi interlocutor me comprenda. Este recurso corporizado del embodied no se presentó en mayor medida, precisamente porque la mayoría de los participantes se quedó en los deícticos y en el tema del moldeado. No se utilizó, creo que solamente uno de los participantes trató de que todo su cuerpo fuera el morfemo, pero pues no, cuando se discutía esto en el proceso de marcación fue bastante complejo y bastante discutible, por eso no se tuvo en cuenta como un elemento muy importante dentro del análisis, pero pueden presentarse quizás en otros contextos donde el concepto asociado no sea tan abstracto. Y bueno, estas son como las conclusiones así grandes rasgos. La bibliografía fundamental, pues como lo mencionaba antes, está Kendall, está McNeill, está Cornelia Müller, y pues todo lo que habla sobre el giro encarnado a propósito de los estudios de la conversación. Y esto es todo. Muchísimas gracias por su presencia acá, por escuchar estos atisbos de investigación y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora Adriana Suárez. Es el momento de abrir el espacio para las preguntas y reflexiones, así que los invito a compartir sus comentarios o inquietudes sobre lo expuesto, abriendo el micrófono, escribiendo en el chat y por nuestra página de Facebook. No sé si quieran participar. Carlos Andrés Pinzón Ordóñez, tienes la palabra. Vale, muchas gracias, Gabriela. Bueno, primero que todo, pues quiero felicitar a la profe Yamile por su conferencia y por su trabajo, porque es grato conocer precisamente cómo son esos hallazgos importantes frente al tema de lo gestual, frente al tema de la conversación coloquial y sobre todo que plantea bastantes reflexiones para pensarnos en el ámbito de cómo
este tema de la gestualidad, este tema de la corporeidad y la corporalidad, pues tiene también un potencial muy significativo para pensarnos en otros géneros que también están entrelazándose para ciertos escenarios, ¿no? En este caso, pues la conversación coloquial, pero cómo esa conversación coloquial sirve como herramienta o recurso para trabajar otro tipo de modalidades discursivas que pueden también interactuar entre el oral, lo escrito, entre otras cosas. Básicamente quiero plantear una reflexión y pues una inquietud muy puntual frente a lo que se ha expuesto. En mi reflexión pues veo que es muy importante entender el concepto de corporeidad y corporalidad para entender cómo lo gestual ayuda a expresar o a entender cómo una persona construye significados. Es un ejercicio muy interesante el que la profe nos muestra con relación a cómo en una conversación coloquial y como en un ejercicio esporádico y espontáneo uno como ser humano utiliza los gestos para representar su esquema de pensamiento. Entonces, eso me lleva también a pensarme el concepto de corporeidad y corporalidad, relacionándolo con lingüística cognitiva, con esa manera que nosotros tenemos como humanos para conceptualizar y hacer algo más concreto, algo que en síntesis es abstracto. Entonces, entender un poco eso me parece súper vital e importante, sobre todo para pensarnos en diferentes escenarios. La relación entre gesto y palabra, una dialéctica fundamental. Y pues ya mi inquietud puntual tiene que ver es con, bueno, como por ejemplo pensarnos en estudios donde nos permita defender una idea. La idea es que cómo puntualmente desde esas expresiones de los gestos y de la conversación coloquial me permite desarrollar modalidades discursivas como la misma explicación o la misma exposición, como en un ejercicio, por ejemplo, llámese un juego de mímica, me permite también construir aquellos conceptos o representaciones de lo que nosotros, pues básicamente de manera concreta, queremos concretizar, pero de forma muy, muy abstracta. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo potencializar el desarrollo de comprender distintos conceptos o géneros, como por ejemplo la exposición o la explicación, a partir de los hallazgos que se han encontrado de esta investigación? Es como puntualmente mi inquietud y pues resalto nuevamente mi felicitación y mi admiración a la profe por estos hallazgos tan significativos. Listo. ¿Contesto de una vez o cómo hacemos? ¿Sí? ¿De una vez? Ok. Bueno, Carlos, muchísimas gracias pues por estar acá, por escucharme estas ideas locas un poco. Bien, en relación con tu pregunta, es importante, digamos que no fue el eje como tal de mi trabajo porque solo me interesaba verlo desde la conversación coloquial. Obviamente es muy difícil recoger corpus coloquiales auténticos. Ese fue uno de los mayores retos y por tanto pues se decidió dar una temática y a partir de la temática que la gente se soltara un poco hablando. Pero esto que tú planteas, Carlos, lo desarrolla muy bien una autora norteamericana que es Susan Golding Meadow. Tiene estudios desde el 2013 hasta la actualidad, donde se encarga, uno de sus estudios más importantes se encargan de mirar cuál es el concepto, el discurso del profesor, y particularmente hace estudios con profesores de matemáticas. Es decir, cuáles son esos gestos que hace el maestro cuando está enseñando, no sé, trigonometría, derivadas, etcétera, y cómo la explicación del maestro en el área de matemáticas y los gestos asociados hace que mejore la comprensión por parte de sus estudiantes. Entonces aparece tanto en discursos explicativos y expositivos. También hay un artículo de una autora argentina que es Alejandra Menti, y ella hizo una investigación en conjunto con otra maestra que en este momento olvido el nombre, donde analiza esos gestos en el aula de ciencias sociales. Entonces, cómo los gestos que hace el maestro para explicar ciertas ubicaciones dentro de los mapas permiten que los estudiantes puedan reconocer y aprender mejor las ubicaciones, las cordilleras, los lagos, bueno, etcétera, puntos geográficos y demás. Entonces sería como más hacia ese lado de cómo ser un poco más conscientes de los gestos que estamos realizando y cómo estos gestos, digamos que en el caso de la conversación coloquial, tienen esa intencionalidad comunicativa que está ligada a cómo estoy comprendiendo el concepto y en la medida que yo lo comprendo, cómo estoy realizando el gesto
para dar cuenta de ese proceso de comprensión. Pero así como pasa en el discurso coloquial, pues obviamente va a aparecer en mayor medida en discursos explicativos, expositivos, porque dan, como lo decíamos antes, llevan un significado, o sea, me permiten comprender mejor ese significado, porque son una dialéctica, gesto y palabra dan unidos. Si el gesto no es claro y el discurso verbal no es claro, pues obviamente aquello que estoy mencionando no va a tener esa misma claridad. Entonces, como si te interesa, por ejemplo, esa línea, ese concepto lo maneja Susan Gottlieb Medal y Alejandra Mendieta. Tiene un artículo, creo que en 2018, a propósito de eso, por si estás interesado. Bueno, muchas gracias, profe. Tenemos otra pregunta en el chat que dice lo siguiente. Si la conversación es entendida desde tu son como la práctica social primaria, los gestos deícticos en la primera infancia, antes de la adquisición de la lengua, ¿podrían considerarse como interacciones sociales al nivel conversacional o serían una protoforma de interacción social, ya que al no haber habla, no habría la posibilidad de una conversación propiamente dicha? Ok. Bueno, muchas gracias, Felipe. Estoy viendo acá. Felipe, qué bueno leerte acá en tus preguntas. Qué chévere que estés por acá. Bueno, en relación con la pregunta que formulas, digamos que en el estudio de los gestos hay varios énfasis. Hay uno que está desde la psicología del desarrollo, que es lo que tú planteas, y dentro de la psicología del desarrollo, así como hay un proceso de maduración para los aspectos conversacionales, bueno, que la etapa de la palabra, etcétera, dos palabras y demás, para desarrollar las perspectivas lingüísticas, también hay estudios donde nos muestran esa maduración a nivel de los gestos. ¿Eso qué quiere decir? Como para ser un poco más concretos con la respuesta. Si hay es una protoforma, como tú dices, es una plataforma de interacción social. Y esto lo trabaja un autor argentino que se llama Fernando Rodríguez. Él hizo exactamente la tesis para demostrar por qué es una plataforma de interacción social. Y él graba, tiene una serie de grabaciones, lo hizo con su propio hijo, donde mira todo el proceso de maduración, tanto lingüística como en este caso gestual. Utiliza también la clasificación de base, que es una de las más estables, que fue la misma que yo utilicé, que es la de David McNeil, y a partir de eso muestra cómo hay una intencionalidad comunicativa de interacción social. Si bien no hay una conversación, como tú lo mencionas, no hay una conversación verbal propiamente dicha porque aún no está en la maduración, tampoco lingüística, pero sí hay una primera intención comunicativa con el gesto específicamente. Entonces, si estás interesado en el tema, fue la tesis de doctorado de Fernando Rodríguez de la Universidad de Buenos Aires. Y allí muestra distintas etapas. Hay otra autora que, si no estoy mal, es española, o española argentina, bueno, en ese momento me traiciona la memoria, que es Silvia Español, y ella hace distintos estudios también por edades, es decir, desde la primera infancia, de 7 a 11, adolescencia, etcétera, mirando también cómo funcionan y cómo se podrían clasificar esos elementos. Entonces la respuesta sí, es una plataforma de interacción, aunque no exista en este caso un discurso de tipo verbal. Y la prueba, bueno, la puedes encontrar en Rodríguez 2018, no recuerdo exactamente la fecha, Fernando Rodríguez es el autor. Sí, aló. ¿Aló? Profesor Mario. Sí, Hola, hola. gracias. Me- Adelante, profesora Sandra. no, perdón, profe. Eh, ¿Sigo? Sigue, O por favor. Sí, que sí, sí. se me quedó la conexión como suspendida y entonces no pude ver que te habías conectado. Qué pena. Profesora Yamile, pues es un gusto saludarte y escucharte. Y pues inicio de verdad expresando mi más sincera felicitación. No sé si me estás escuchando. ¿Sí se escucha? Sí se escucha. Sí, se escucha bien. La señal bajita, por eso pregunto. Yamilita, mi felicitación porque definitivamente este trabajo del cual hoy has hecho apenas un esbozo muy bien documentado para el espacio del tiempo en el que has podido
hacer tu presentación, porque creo que detrás de esta presentación hay una gran cantidad de datos, de hallazgos, de elementos teóricos sobre los cuales seguramente vendrán muchas más sesiones de presentar y de socializar, pero es un poco señalar y destacar que tras esta presentación lo primero que uno percibe es, por supuesto, el alto nivel de trabajo en términos de interpretación y análisis de este objeto de estudio que tú escoges para la investigación doctoral. Creo que además de ser poco común, siento que es muy oportuno. Y digo que es muy oportuno porque escuchándote, Yamile, me ponía a pensar cómo precisamente el gesto, ¿no es cierto?, que es parte de un sistema semiótico tan espontáneo y tan natural que muy pocas veces como que caemos en cuenta de reflexionarlo y de identificarlo en todo su valor connotativo y denotativo de significado, ¿no? Como que fluye uno tras otro y creemos que pues está, o vemos que está allí, que acompaña de manera muy natural ese escenario del aula, pero lograr sacarlo de ese escenario y ponerlo en el proceso de interpretación-análisis que tú lo has hecho, pues amerita un trabajo muy importante y de ahí mis felicitaciones y reconocimientos por esa tarea que has adelantado con tanta asiduidad y sobre todo con tanto rigor. De otro lado, pienso que esta presentación que has hecho abre una posibilidad muy grande para que los jóvenes maestros e inclusive de los niveles de formación posgradual en maestrías pudieran también pensarse en investigaciones alrededor del papel y del potencial del gesto en el aula de clase, sobre todo con los niños de educación primaria, ¿no? Porque quizás no solo como un elemento que acompaña o adorna la competencia oral, sino particularmente para lograr explorar esas formas de relación tan estrecha que tiene el gesto con la configuración de pensamiento y con la cognición, como nos lo has dejado ver hoy. Me parece muy chévere que ojalá a partir de esta presentación algunos de los que puedan estar vinculados o que posteriormente escuchen tu conferencia pudieran considerar esa posibilidad de investigación, porque creo que particularmente en nuestro país y en el campo educativo en concreto, no estoy muy segura y espero no equivocarme y me dispensarás en el error, pero no creo que haya una fuerte, dijéramos, línea de investigación que explore esa posibilidad y ese potencial comunicativo y discursivo que puede analizarse a partir de los gestos en el aula escolar de niños de educación primaria. Es eso, mil felicitaciones y muchas gracias. Gracias, profesora Sandra, qué bueno por estar acá acompañándome. Bueno, sí, lo que su merced dice es cierto. No hay tantas investigaciones, no hay. O sea, realmente en la búsqueda que hice, obviamente se cierra como la búsqueda documental hacia 2020, no sé si 2020 hacia acá exista, pero en la búsqueda que se hizo hasta 2020, los registros de análisis de gestos, particularmente en Colombia, estaban enfocados en la enseñanza de una lengua extranjera, o la enseñanza del español como lengua extranjera, o la enseñanza del inglés y cómo poder establecer estos intercambios comunicativos entre hablantes de español y hablantes de inglés o español y francés, etc. Y sobre todo en el campo universitario, a nivel de pregrado. Pero no encontré investigaciones que trabajaran en gesto con niños. Eso lo trabajaron, que era lo que mencionaba en la respuesta de Carlos, fue lo que trabajó la doctora Alejandra Menti con el escaso estudio con sociales, es decir, en maestros en Argentina hicieron una serie de grabaciones y cómo los niños, maestros, ellos se enfocaron más en los maestros, cuáles eran los gestos que hacían los maestros para que se mejorara la comprensión de los niños en el caso de la lectura de mapas, puntos geográficos, etc. Pero en Colombia no, por lo menos hasta el 2020 no, hasta la fecha 2020 no. Sí, sería bien interesante y necesario porque ahora que hablas de la comprensión, fíjate que nosotros hemos tenido la oportunidad de acercarnos a trabajos de investigación alrededor de la comprensión lectora con niños pequeños y digamos que el remanente desde el cual el maestro evalúa y le hace monitoreo a la comprensión está siempre mediada por la representación verbal.
sea esta escrita, sea esta oral, pero definitivamente estas condiciones que son altamente potentes para construir significados y dar cuenta también de las maneras como el sujeto interpreta y reconoce esas relaciones de significado contenidas en un gesto, pues sencillamente se obvian, se pasan por alto, pues creo yo en la mayoría de los casos por desconocimiento. Luego sí se abre con este estudio una posibilidad muy interesante de fortalecer trabajos que hagan que esta línea de investigación, particularmente para el caso de nuestro grupo, pueda ir progresivamente siendo habitada por pequeñas experiencias de investigación o grandes de corta duración, bueno, qué sé yo, pero desde la cual podamos poner a prueba muchos de estos elementos en lo que sucede concretamente en las aulas de clase con quienes se forman para maestros en el nivel de pregrado y de posgrado. Gracias, profesora Yamile, encantada de escucharla hoy. Gracias, profe. Profesora Yamile, felicitaciones también. Me parece que las felicitaciones son necesarias, son un reconocimiento, como lo dije al comienzo, yo creo que no solamente de esta tesis doctoral y de esta conferencia que hoy nos ofrece, sino también de todo un trayecto de formación e investigación en el campo de las ciencias del lenguaje y particularmente en el campo lingüístico, que es en el que siempre ha estado, digamos, su preocupación. Y claro, lo lingüístico asociado al territorio escolar. Yo quisiera destacar dos aspectos y a la vez formular una pregunta sobre los dos temas. Eh, lo primero es el reconocimiento de la importancia de los corpus y del tratamiento de los corpus en este tipo de investigaciones. Eh, en Francia, por ejemplo, los que hacen trabajo propiamente lingüístico, Aix-Provence, por ejemplo, es una escuela en la que realmente se dedican a trabajos lingüísticos, tienen una tradición y es que todas las investigaciones se organizan en bibliotecas y son bibliotecas que quedan al servicio de investigadores de todo el mundo. Y me parece que eso es importante decirlo porque ya lo dijo la profesora Sandra Kitian, cuando uno sabe qué significa procesar datos de este calibre, uno sabe que detrás de eso hay un trabajo inmenso y que así como hay posibilidades de hacer visible multiplicidad de cosas de tu investigación, lo interesante es que este corpus, por ejemplo, le puede servir a otros investigadores que, como dice también la profesora Sandra, se puedan animar, contagiar afectivamente con este tipo, digamos, de problematizaciones y que tengan corpus, que eso sería una tarea muy importante que uno le puede ofrecer a una comunidad científica, corpus procesados, corpus muy milimétricamente procesados y que son muy interesantes para cualquier tipo de investigación. Una pregunta sobre el corpus, que de pronto lo explicaste, pero no lo atendí. ¿Por qué 37.05? O sea, ¿por qué ese número, si es por, no sé, pero me gustaría saber eso. Bueno, eso es lo primero que quisiera señalar. Lo segundo, digamos que de este trabajo a mí lo que me cautiva más, o sea, de todo lo que me cautiva, de toda esa posibilidad que hay allí, yo quedo anclado con el tema de la cognición encarnada. Y a mí particularmente me alegra mucho que desde las ciencias del lenguaje, desde la lingüística, empiece a recuperarse el cuerpo como una gran potencia para nuestros estudios. Y por supuesto allí el gesto ocupa un espacio fundamental. No era gratuito que Nietzsche dijera que la historia de Occidente era una historia en la que habíamos ocupado el segundo piso, que era el mundo de las ideas, ese mundo abstracto, y que el mundo del primer piso, en donde está el cuerpo, como que lo hemos olvidado. Por suerte, en el siglo XX, el tema del cuerpo ha sido un tema realmente de mucho interés y yo creo que en los últimos 30 años en el campo del arte, en la comunicación, ahora en la lingüística, el tema, digamos, de este cuerpo
esta cognición encarnada a mí me parece una potencia maravillosa. Hay un filósofo francés, Michel Onfray, filósofo, dice, yo no necesito recurrir a Kant para hablar del tiempo o del espacio, porque realmente el tiempo y el espacio son cosas que están ancladas, que vienen desde abajo, y ese desde abajo es nuestro propio cuerpo. Y nos acompaña esta tarde Raimundo, que es un colega también del grupo, que ha venido trabajando el tema del cuerpo también. Todos sabemos la, digamos, la preocupación, la potencia y la apuesta política que hay detrás de todo ello. Eh, la pregunta sobre el cuerpo encarnado no es, yo quisiera, tú dijiste dos cosas a lo largo de la conferencia y es, mi apuesta es una perspectiva cognitiva del gesto, pero también nombraste en un momento a Poyatos y dijiste, hay una apuesta pragmática. Por razones diversas, tomé postura sobre la cognición y el gesto. La pregunta es elemental en esas ramificaciones. ¿Hay otras parcelas diferentes a la cognitiva y a la pragmática en donde se haya abordado, desde la lingüística, en donde se haya abordado el tema del cuerpo? Y como me cautivó tanto el tema del cuerpo, me gustaría, no sé, como una puntada más sobre lo que significa este salto que da el autor que mencionas. ¿Por qué es tan potente? Porque para ti también es importante, o sea, en la conferencia tú le diste un significado muy grande a lo que es el significado corporeizado. ¿Por qué es tan importante en los estudios lingüísticos? ¿Cuál es como ese camino, digamos, de promesa que puede uno encontrar como estudioso del lenguaje, de las ciencias del lenguaje? Porque ya uno diría, eso es una potencia enorme, por ejemplo, para el territorio escolar. Pero me detengo ahí, me gustaría como escuchar otro tantico sobre la cognición encarnada que me pareció realmente fascinante, esa distinción entre lo cognitivo y lo pragmático y si hay otra parcela en la que se haya incursionado. Y bueno, felicitarte nuevamente. Los que hemos pasado por estos caminos sabemos que son caminos de ir, venir, de mucha persistencia, como en filosofía, todo problema insiste y persiste y creo que hoy, después de persistir, hay que decir felicitaciones, profesora Yamile, por un trabajo tan bonito. Bueno, profe Mario, muchas gracias por el espacio y por las preguntas. Bueno, intentaré dar respuesta a las preguntas. Bueno, en primer lugar, frente a las grabaciones, bueno, hay bastantes horas de grabación, porque primero se hicieron muchas pruebas piloto, porque como decía antes, es difícil obtener un corpus auténtico en relación con conversaciones espontáneas. Ese fue el mayor reto. Digamos que una de las primeras soluciones que veíamos con mi directora, la doctora Irene Audicio, era, bueno, busquemos corpus de conversaciones. Para el caso del español de Colombia, hay solamente un video, que en este momento olvido la página del repositorio, y son conversaciones en el Caribe colombiano que duran 10 minutos. Son 3 conversaciones, no hay más corpus. Para el caso del español de Colombia, solo está esa variedad, no hay más. Hay muchos más corpus en España y hay paradójicamente más corpus, por ejemplo, en países, me olvidó, Liege, Netherlands, Países Bajos, bueno, me olvidó la palabra Países Bajos. Ahí tienen más corpus del español, pero no de esta variedad, sino de la variedad peninsular. Entonces ahí dijimos, bueno, ¿qué hacemos con esto? Hagamos pruebas. Entonces hicimos varias horas de grabación, bueno, hubo también varios inconvenientes con el corpus, con algunos datos y demás. ¿Y por qué llegamos a 37.5? Porque, como mencionaba antes, los primeros minutos de las grabaciones, la gente está pensando en la cámara, ¿sí? O sea, la cámara está ahí, yo me salí de sala, yo tranquilo, van a hablar, coloquialmente, hablen como quieran, me voy, salgo, estén un poco más relajados, pero los primeros minutos siempre están mirando a la cámara. Entonces se descartó mucho de esa información de esos primeros minutos, pues precisamente porque están condicionados. Y es muy complicado, ya todos lo sabemos desde la OCDE, muy complicado obtener datos de forma auténtica. Entonces
Se llegó a ese 37.5 precisamente porque se descartaron varios minutos y el estudiado o el analizado fue esa primera parte o esa parte en particular. Eso por un lado. Por otra parte, pues en el curso que tuve la oportunidad de tomar con el doctor Shenki, él decía, no se trata de cantidad, sino de calidad. Y teniendo en cuenta que se va a hacer una marcación con las fases del gesto, más la transcripción lingüística, más las funciones de los gestos, y obviamente la intención y las funciones que van a tener cada uno de ellos dentro del ELAN, que hay que sacar casi que una línea por cada cosa. O sea, la transcripción de cada video tiene casi 20 líneas dependiendo del número de participantes. Entonces les decía, no se trata de cantidad, se trata de calidad. Entonces, entre menos temporalidad y podamos ver allí cada uno de los segmentos que puede ser de un segundo, de milisegundos, ahí es donde está la potencia del ejercicio de marcación. Entonces, por un lado, se llega a esa cantidad, pues porque hay que mirar qué material realmente sirve y segundo, hacer énfasis en la marcación en cada uno de los detalles. Por eso se llegó a ese número. En cuanto a la segunda pregunta de las diferentes, como es que dice el profe, parcelas de conocimiento que están trabajando los gestos, bueno, pues por una parte está esa visión que es la más conocida, que es la de Pollatos, donde habla sobre los emblemas, los gestos, las maneras, las posturas, los aloquines y demás. Entonces, esa es una mirada que está relacionada más con la cultura. Es decir, como la relación con el afuera, cuáles de esos gestos son convencionalizados, algunos ya están fosilizados, etc. Está esta otra mirada, que es la mirada cognitiva de la cognición encarnada, que es casi que hacia adentro qué pasa, lo dice Magriel, y lo mencioné también en la presentación, el gesto es una ventana al pensamiento, o la dialéctica gesto-palabra es una ventana al pensamiento, es una mirada más internalista. Ese es otro. Y hay una corriente nueva que se está desarrollando, sobre todo tiene más desarrollo ahora en Brasil y Argentina, pero específicamente en Brasil, con los textos de una autora que es Lorenza Mondada, que habla sobre la multimodalidad encarnada. Es decir, como todo el cuerpo, que yo solamente estudio la gesticulación de manos, pero ella lo que está proponiendo es cómo absolutamente todo el cuerpo está en coordinación para el proceso comunicativo. Y ella lo hace a través de grabaciones de conversaciones, pero ya es más complejo porque tiene todo un equipo, camarógrafo, micrófonos, y sale a caminar con mucha gente o con varios participantes, y cómo está la coordinación en la disposición del cuerpo, hacia dónde gira el torso, la mirada, manos, tonalidad, prosodia, pausas. Es decir, en ese caso se puede trabajar incluso con solo 5 o 10 minutos de grabación. Se puede hacer todo un estudio de la coordinación de los recursos multimodales encarnados para la consecución de la intencionalidad comunicativa. Eso es algo que se está trabajando, insisto, en Brasil, pero si eso, que fueron solo 37 minutos, dio casi 1022 instancias para ser analizadas, si se tomase esa perspectiva de Mondada, en solo 10 minutos de grabación pueden salir más de 5000 instancias para ser analizadas. O sea que es una muy buena idea, ¿sí? Pero es bastante problemática en el momento de analizar y sistematizar los datos. Entonces, porque obviamente las publicaciones de Mondada recogen todo el escenario de cómo se recopila la información, pero en el momento del análisis va a utilizar o la mirada, o la gesticulación manual, o la disposición del torso, pero no todo es tiempo, porque es bastante complejo. Gracias, profesora Yamile. Y la promesa sería, ya la tercera pregunta que acá la tengo, no se me ha olvidado, en cuanto a la tercera promesa, eso tiene bastantes campos de aplicación. Es decir, el estudio de los gestos no es solamente desde la mirada cognitivista o desde la multimodalidad. Ya hemos mencionado acá la mirada de la psicología del desarrollo con la pregunta que me hizo Felipe. Hemos mirado las aplicaciones que tiene para el discurso de interacción en el aula, pero también hay muchas investigaciones que hacen este proceso de marcación y análisis y con ello hacen prototipos
de robots para que niños, por ejemplo, estén dentro del espectro autista, puedan reconocer gestos de otros. O sea que aplicaciones hay bastantes. O sea, la promesa es, hay que seguir investigando porque las aplicaciones son bastante amplias. Y también estoy de acuerdo con lo que dice el profe Mario sobre los corpus. O sea, infortunadamente, y también lo consulté en el CAE Cuervo, que es nuestro instituto, es mi casa también, si existía algún tipo de corpus gestuales o de conversaciones coloquiales, no, nos hace falta. No hay una investigación que haya actualizado o que tenga corpus de videograbación. Hay muy pocos, en Presea se hizo alguna vez algún levantamiento de información, pero corpus actuales no hay, o por lo menos de esta característica audiovisual. Y eso es muy importante porque pues, le puede ayudar a muchísimos investigadores para acercarse a esta información, pero también para preservar, si lo vamos a mirar desde la perspectiva cultural, pues para preservar nuestra historia, si lo vamos a mirar desde la perspectiva cognitiva, para tener, como mencionaba en la presentación, una instantánea, una fotografía de qué estábamos pensando en ese momento de la historia, entre otras cosas. Muchas gracias. Yo quisiera destacar otro punto porque uno también piensa en los futuros investigadores y es todo lo que significa el uso de software para investigación cualitativa. Si no existieran los software, sería muy difícil que manualmente uno pueda procesar este tipo de corpus, porque, como dice la profesora Yamile, pareciera que 30 minutos o media hora o 40 minutos fuera un corpus, pero cuando se procesa eso se vuelve un mundo infinito, digamos, de datos. Entonces, es también un reconocimiento para que futuros investigadores también, en este caso, por ejemplo, te apoyaste en Elan y en Python, y yo estoy seguro que si no hubiera sido también por ese apoyo de cierto tipo de software, las investigaciones tampoco las podríamos llevar a cabo porque el manejo de los datos realmente se vuelve muy complejo y yo creo que eso es un tema que hay que reconocer también de nuestro tiempo presente, es decir, cómo la tecnología, en este caso los software, también se convierten, como lo llaman ellos mismos, ¿no? Herramientas, software para la investigación hermenéutica o cualitativa, como lo llaman. Entonces, eso me parece también importante destacarlo del trabajo. Gracias nuevamente, profesora Yamile. Creo que hay una pregunta en el chat, Gabriel. Sí, el profesor te envía las felicitaciones y preguntas. ¿Se tuvieron en cuenta criterios sociolingüísticos, variedades o registros no verbales para interpretar los gestos del corpus y según la clasificación sugerida, gestos icónicos, deícticos? Ok. Bueno, profesor, muchas gracias por acompañarnos hoy en esta presentación. No, y infortunadamente para este ejercicio no se tuvieron en cuenta las variables lingüísticas. O digamos que sería otro estadio de análisis, porque creo que su merced había hecho un artículo que también referencia en el documento sobre qué pasa con los tipos de gestos en ciertas situaciones particulares y con ciertas variaciones sociales. Sin embargo, para esta investigación solamente se tomó como base una población particular, dado que el estudio era tipo transversal descriptivo, pero se podría, a partir de los datos propuestos, porque obviamente cuando se diligencia el consentimiento informado se retomó información sobre estrato social, edad, localización en Bogotá, etcétera, se podría posteriormente cruzar esa información para identificar si hay alguna variación frente a la función de los gestos versus el registro o la variedad sociolingüística, porque estaría género, estrato social, entre otros. Pero no, para esta investigación, que fue más de carácter descriptivo, no se tomó en cuenta porque el objetivo era identificar, hacer como una descripción de esas posibles, de las posibles funciones que pudiesen llegar a tener los gestos en ese contexto de la conversación en particular. Pero obviamente es una muy buena beta de análisis para seguir investigando. Bueno, gracias, doctora. Tenemos espacio para la última pregunta, que es del profesor Raimundo. Adelante, profesor. Buenas noches, ¿me escuchan bien? Sí, ¿verdad? Muchas gracias, Yamile, por esta breve presentación muy interesante, muy concreta. Debo aprender de ti a ser concreto.
pero muy interesante porque presentas tu trabajo de doctorado de manera muy concreta, que le permite a uno como comprenderla. A mí lo que me genera son muchas preguntas con relación a las metodologías, pero antes yo quería pues también, como indicó el maestro Mario, ya que también me ha interesado ese tema del cuerpo, que hacía como mi objeto de estudio también, es muy interesante cómo se va ahorita replanteando la comprensión de lo que es el acto lingüístico de comunicación, la comunicación verbal, que no solamente el acto cognitivo, el cerebro que se conecta con la verbalización, ¿no? Con los fonemas, sino que también el cuerpo entra a ser parte y ya comprender eso es muy interesante porque hace unos añitos pues aún teníamos la discusión de que qué tenía que ver el cuerpo con lo lingüístico, con el habla. Y es interesante cómo este tipo de investigaciones empiezan a abrir ampliar esas compresiones de pues que está también corporizado, ¿no? El acto comunicativo como tal, y en tu caso lo muestra de manera muy concreta, eh, desde el análisis aquí de los gestos, pues en este caso las manos de estas categorías que tú has puesto muy interesante. Entonces creo que eso es importante como resaltar, especialmente para los jóvenes que están aquí conectados, aunque ya hemos tenido discusiones, pero los que llegan como a conectarse y a ampliar la comprensión de lo que tiene que ver el lenguaje y cómo se interacciona con la corporalidad, que no es nada cerebro y cuerpo separado, sino que todo fluye, y cómo el cuerpo está dispuesto a acompañar ese acto o no acompañar, no es un asunto de acompañar, a producir el acto significativo, ¿no? Y a veces se dice, o es lenguaje separado. Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Facultad de Ciencias y Educación.